La extradición consiste en el proceso en virtud del cual un Estado entrega a otro a un ciudadano a fin de que sea juzgado en el país que le requiere. Por tanto, la extradición es una institución judicial de cooperación internacional. Puede darse con la finalidad de juzgarlo en su propio país o para que se ejecute la pena que venía impuesta desde el país requerido. Encontramos dos tipos de extradición, la extradición activa y la extradición pasiva. Cuando el Estado eleva la solicitud de extradición, se conoce como extradición activa, y cuando el Estado recibe la solicitud de extradición, se denomina como extradición pasiva. Este mecanismo tiene como finalidad permitir que la persona reclamada sea juzgada o cumpla la condena que le ha sido impuesta en el país que la requiere. Con su aplicación se busca, como ya se dijo, combatir la criminalidad y evitar la impunidad. Esta figura es de carácter procedimental. Su naturaleza no es sancionatoria. En su aplicación no se hace juicio alguno sobre la culpabilidad o inocencia del ciudadano requerido, ni se impone ninguna sanción penal. En el desarrollo del procedimiento se observa un debido proceso y se garantizan los derechos fundamentales de la persona reclamada. La extradición ha sido un tema muy controvertido en Colombia, porque ha tenido muchas implicaciones sociales, políticas, económicas y jurídicas. Para entender este impacto es importante hacer referencia al contexto histórico de este instrumento en Colombia. En 1979, Virgilio Barco, embajador de Colombia en Washington, suscribió el Tratado de Extradición con el secretario de los Estados Unidos, en donde se establece que el trámite de extradición de nacionales será mixto. En 1980, el Congreso aprobó el tratado y lo incorporó a la legislación nacional con la Ley 27 de 1980. Posteriormente, en el gobierno de Belisario Betancourt, este se negó a extraditar a nacionales alegando un problema de soberanía. Sin embargo, el fenómeno del narcotráfico ya empezaba a cobrar víctimas y fue tras la muerte del ministro Lara Bonilla en 1984 cuando el presidente decide extraditar a colombianos de nacimiento. En 1986, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia logró la declaratoria de inexequibilidad con el argumento de que fue sancionada de manera irregular. Los narcotraficantes habían desatado una guerra en contra de las instituciones del Estado y altas personalidades. Con la muerte del candidato Luis Carlos Galán y presionado por Estados Unidos y algunos sectores políticos en vista de las muertes que cobraba el narcotráfico, el presidente Barco revivió la extradición por vía administrativa. Y posteriormente se dio la extradición de Carlos Lledo. Y la coca se ha convertido y la marihuana en un arma revolucionaria de lucha contra el imperialismo norteamericano. El talón de Aquiles del imperialismo son los estimulantes de Colombia. Toda sinceridad de que Adolfo con 6 millones de soldados eliminó 21 millones de comunistas, ¿sí? La elección de Ronald Reagan es una muestra de la decadencia en que se encuentran los Estados Unidos de Norteamérica. Criticamos la plutocracia. Yo quiero decirle al ejército y a la policía que mi lucha no es contra ellos, pero nosotros no nos vamos a dejar vender más al imperialismo, ni de aquí va a salir un solo colombiano más de Colombia. Pero tenemos que Estados Unidos es una sociedad guiada por la revista Playboy, embriagada en la pornografía, ¿sí? Y guiada por una industria militar que obliga a los norteamericanos a abrir frentes de guerra. Desde muy joven me fui para los Estados Unidos, trabajé, estudié, ¿sí? Eventualmente me acusaron de conspiración de marihuana, me internaron 2 años en una cárcel. De entregar 300 a 400 colombianos encadenados al imperialismo norteamericano. Bonilla fue fusilado por el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico, plenamente. Y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos a sus cárceles imperialistas. Con la administración del presidente César Gaviria se dio un nuevo giro al tema de la extradición con la llamada política de sometimiento, gracias a la cual se consiguió que varios narcotraficantes se entregaran a la justicia.
En 1991, la Asamblea Nacional Constituyente elevó a rango constitucional el tema de la extradición de colombianos. Fue declarado el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional hasta el próximo jueves 16 de julio. Que el gobierno acude a esta medida desde que fuera sancionada la Constitución de 1991 y no tengo duda de que se trata de una decisión necesaria para asegurar la convivencia ciudadana y el orden público nacional. Mientras sea presidente de la República, haré lo que esté a mi alcance para evitar que mediante la manipulación de un inciso descubierto por un abogado malicioso, recobren la libertad sindicados de actos tan atroces como los mencionados. De todo el aparato jurídico del país. Pero si está dispuesto a renunciar como lo anunció, que renuncie, porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él para que demuestre las acusaciones que ha hecho contra mi persona. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería. En vista de la lucha contra la extradición, los narcotraficantes pasaron a autodeterminarse extraditables y además de su violencia, convirtieron en objetivo prioritario tumbar la ley aprobatoria de la extradición. Decían, si el tratado no cae, derrumbaremos la estructura política de la nación y ejecutaremos a magistrados y a miembros de sus familias. Estamos dispuestos a morir, preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos. La extradición es un tema que preocupa a los delincuentes de todo el mundo. Eso llevó a Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más temidos en Colombia, a liderar un grupo formado por cabecillas de diferentes cárteles que se hacían llamar los extraditables, quienes entre 1986 y 1991 hicieron explotar coches bomba, mataron magistrados y secuestraron periodistas para impedir la extradición de criminales a Estados Unidos. Es posible afirmar entonces que desde septiembre de 1979 la extradición de nacionales por delitos relacionados con la producción, procesamiento y tráfico de drogas se constituyó en un tema que ha alterado gravemente la vida de la nación, precipitando incluso el horrible terrorismo que azotó a nuestro país a partir de la década de los 80 y que ha generado además innumerables conflictos y pugnas de las que todavía no hemos salido. Los criminales hoy en día siguen luchando contra la extradición. Un ejemplo de ello es el caso de Jesús Santrich, quien por reincidir en actividades delictivas tras el proceso de paz estaba sujeto a ser extraditado. Esto volvió a generar violencia como lo había hecho en el pasado, pues ocasionó que Santrich, junto con más guerrilleros, volvieran a las armas e hicieran amenazas contundentes hacia el Estado y hacia la oligarquía colombiana. El sindicado Santrich fue capturado por órdenes de la Fiscalía General de la Nación con fines de extradición por la comisión del delito de narcotráfico el 9 de abril del año 2018. Conforme a lo señalado por el fiscal general, existen pruebas concluyentes e inequívocas con respecto a la comisión del delito de narcotráfico luego del 1 de diciembre del año 2016. La reincidencia en delitos de narcotráfico o cualquier otra conducta criminal es un ataque a las víctimas y a todo el país, y por lo tanto se deben aplicar sanciones que respondan a la legalidad y la justicia. Usted ha repetido en diversas entrevistas que prefiere morirse acá que una extradición a Estados Unidos. ¿Todavía cree eso? Sí, claro. Yo prefiero morir luchando en Colombia que una extradición por parte de un imperio que lo que ha hecho es daño a nuestro país con intervencionismo, con sobreexplotación de nuestros recursos naturales, con la implementación del guerrerismo en nuestro país. Con 10 minutos en Colombia, el que fuera el número 2 de la guerrilla de las FARC, alias Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, ha reaparecido el día de hoy en un video junto con otros ex líderes de este grupo para anunciar una nueva etapa de lucha armada.
La extradición ha sido un mecanismo transversal a las luchas armadas que ha enfrentado nuestro país. De un lado, el narcoterrorismo y del otro, los grupos guerrilleros, quienes también tienen nexos con el narcotráfico. Para darnos cuenta si la violencia que se ha dado en torno a la extradición ha causado que se deteriore la forma en la que se percibe este mecanismo, entrevistamos al abogado penalista Luis Valero. El doctor Valero es un abogado conocido por sus relaciones con la DEA y con la OFAC. Ha sido quien se ha ocupado de sacar de la lista Clinton a varias personas, tanto naturales como jurídicas, entre ellas el América de Cali, y quien en su despacho también se ocupa regularmente de casos de extradición. En dicha entrevista le hicimos las siguientes preguntas. ¿Cree usted que la lucha entre narcotraficantes y Estado, que surgió en los años 80 a partir de la implementación de la extradición en Colombia, afectó la forma en la que se percibe dicho instrumento en la actualidad? En los años 80, con el narcoterrorismo, la extradición fue un mecanismo que utilizó el gobierno colombiano para hacerle frente a esa terrible situación que se vivía en el país en ese momento. Y si bien los debates fueron álgidos, porque prácticamente estábamos reconociendo que no podíamos perseguir a delincuentes nuestros, y la impunidad reinaba en ese sentido, y el temor que se sentía en el país era muy grande. Hoy tenemos que decir que ese momento histórico pasó y que la extradición que manejamos hoy, que se maneja en el país, tiene como base la cooperación internacional, la persecución de delitos transnacionales, la persecución de nacionales que cometan delitos en otros países. Ahora bien, visto desde ese punto de vista, ¿es la extradición hoy, está funcionando como mecanismo idóneo para que esos delitos que siguen en auge, creciendo día a día, se frenen? Estamos reconociendo hoy que, a pesar de cómo han evolucionado nuestras instituciones, no podemos perseguir a esos delincuentes y juzgarlos en nuestro país. Ese es el gran debate que se abre, porque no ha funcionado la extradición como tal para frenar el flagelo del narcotráfico y el blanqueo de dinero, que son los delitos que básicamente por los que se extraditan en este país. Es más, vemos que el número de personas que se piden en extradición crece año a año. Estamos hablando de solicitudes anuales de 150, 180 personas, y son números que superan todas las expectativas que había sobre este fenómeno. Luego, la extradición nos está volviendo una herramienta que de alguna manera lleve a los delincuentes a replantearse su forma de actuar. No está sirviendo, o sea que es un momento importante en donde este fenómeno, que se ha vuelto automatizado, se replantee y se mire de verdad si sus resultados valen. Como digo, hoy los elementos que se tienen en cuenta para tener la extradición vigente es sencillamente la colaboración internacional para la persecución de delitos, completamente diferente a lo que sucedió en los años 80, cuando enfrentábamos el fenómeno del narcoterrorismo. ¿Le ha tocado llevar procesos de extradición? ¿Cómo fue su experiencia y qué lo marcó de dichos procesos? Nuestro despacho maneja desde hace varios años muchos procesos de extradición. Actualmente seguimos teniendo ese tipo de procesos. ¿Qué nos puede haber marcado frente a eso? Nos marca lo que le marca este proceso de extradición y esta figura a todo abogado, ¿no? Nos sentimos a veces maniatados frente al proceso como tal, porque nuestra función en Colombia se limita a la verificación de ciertos aspectos que son los que trabaja la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, que se volvieron automatizados, y este tipo de situaciones, porque son unos elementos mínimos que verifica la sala penal de la Corte, pues de pronto permite que se cometan injusticias en los procesos de extradición. Se hayan extraditado a personas inocentes o personas cuya participación es mínima en el proceso, terminan
pagando muchos más años que aquellas personas que manejan procesos de colaboración en ese país. Es algo que no se puede tapar. Ese tipo de situaciones, ver cómo grandes capos terminan haciendo menos años que una mula o que un ranchero, pues nos deja como abogados la inquietud de que ese tipo de política criminal implementado, que si bien en un principio funcionó para atacar a las organizaciones desde sus cabezas, hoy sea justo frente a el orden piramidal de una organización criminal. Digamos que como abogados nos quedan esas inquietudes de saber que hay gente cuya participación es mínima dentro de la organización criminal y termina siendo más años que el mismo jefe de la organización criminal, porque no tienen dinero para contratar grandes abogados, porque no pueden hacer grandes colaboraciones. Entonces, digamos que una crítica a ese sistema, cómo funciona, como abogado nos deja ese sinsabor de ver este tipo de condenas. ¿Cree usted que la extradición atenta en contra de los derechos humanos? Tenemos que decir que el proceso de extradición en Colombia viola algunos derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución del 91. Eso hay que reconocerlo y hablar claramente sobre ello. La forma como se realiza ese proceso de extradición, en donde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se limita a verificar la identidad de la persona que va a ser extraditada, que el delito sea delito en los dos países, que la pena no sea inferior a 4 años. Sencillamente estamos haciendo que el principio de inocencia se deje en manos de la justicia americana. Nosotros no verificamos absolutamente nada aquí, ni siquiera una prueba sumaria para poder demostrar la inocencia de esa persona, principio con el cual debe empezar, porque el gobierno americano no presenta ninguna prueba en la Corte Suprema de Justicia. Pienso que es uno de los derechos fundamentales que se viola en este proceso de extradición. Y el otro, obviamente, es el debido proceso. Al sencillamente la Corte tomar en cuenta nomás estos aspectos que mencioné, pues no se pueden debatir pruebas, no se puede hacer absolutamente nada y se viola completamente el debido proceso consagrado en nuestra Carta. Pienso que son los derechos fundamentales que suelen violarse en este proceso de extradición. Y ya no podemos hablar de el arraigo de las personas que se extraditan, las situaciones familiares injustas que se viven, entregarlos a países cuya lengua ellos ni siquiera entienden. Puede afectar obviamente una situación de estas en un entorno familiar grave, pero básicamente los principios fundamentales que considero que hoy ese proceso expedito, ese proceso automatizado, mecanizado que se hace de las personas que se solicitan extradición, pues sencillamente hemos logrado que se violen unos derechos fundamentales consagrados y hace que este tipo de procesos hoy, o el proceso de extradición hoy, genere ciertas dudas en nuestro contexto jurídico. Primero, porque no ha funcionado para lo que se quiere, y segundo, porque de verdad se ven casos que son violatorios completamente de los derechos fundamentales, y esto no debiera ser.